Hola a todos nuevamente. El día de hoy nos corresponde continuar con la asignatura de cálculo 1. Vamos a continuar con el tema de derivadas, ya entrando a un nuevo acápite como son las derivadas por la regla de la cadena, o también denominadas derivadas de funciones compuestas, también conocidas como derivadas de funciones compuestas. Si bien anteriormente hemos visto las tablas de derivadas, ahora tenemos esta nueva propuesta donde hay que derivar funciones de tipo compuestas como ser estos casos. ¿Ya? ¿Cómo se procede para derivar por regla de la cadena? En un principio se maneja mucho el tema de lo que es un cambio de variable. Y ya después, cuando se va agarrando práctica, uno puede hacer el cambio de variable en forma mental. Bien, entonces, si ustedes quieren derivar esta función, vean que está un poco complicada porque primero tal vez tendría que desarrollar este exponente que es 100, ¿no? Y la regla pues sería completamente extensa. Entonces lo que voy a hacer es un cambio de variable. Entonces podemos hacer como primero un cambio de variable. Este cambio de variable, les reitero, de momento lo podemos hacer en forma visible, analítica. Ya después lo pueden hacer en forma mental cuando se tenga más práctica. Entonces voy a decir u es igual a esta función que está algo más compleja, que es x cubo menos 8x cuadrado más x. Si hago el cambio de variable, lo que voy a tener ahora es la nueva función. Entonces la nueva función será la siguiente. Y igual 2 por, en vez de toda esta parte que hemos hecho el cambio de variable, va a entrar 2 veces u elevado a la 100. Y vean, al hacer el cambio de variable, esta función que estaba algo compleja, puesto que es una función compuesta, se convierte en una función un poco más sencilla de derivar. Esta sí ya sabemos, ¿recuerdan? ¿Sí? Entonces yo voy a tener que aplicar las siguientes reglas. Como segundo, ¿no? Aplicamos la regla o tabla de derivada. Aplicamos la regla de derivada o buscamos en nuestras tablas. Bien, para este caso tenemos constante por función. Voy a volver a anotar qué pasaba en esos casos. Teníamos entonces constante por función. Constante por función. Aquí era igual su derivada. Su derivada era igual, la constante sale y simplemente se deriva la función. Perfecto, eso vamos a utilizar. La otra que podemos utilizar es la siguiente. Si este es exponente, su derivada, ¿cuál va a ser? Si este es exponente, tenemos que, si tengo u a la n y esto hay que derivar, la derivada es el exponente baja, me queda la función y les restamos al nuevo exponente la unidad. Bien, pero acá va a venir ahora algo distinto. Cuando yo tengo funciones compuestas, como en este caso, o sea, las que hemos realizado cambio de variable, debo multiplicar, a eso le llamamos la regla de la cadena, por esa función que está en forma compleja, por u derivada. En este caso esto es u, entonces hay que multiplicar. Primero derivamos como exponente y después multiplicamos por la derivada de esta función con cambio de variable. Y en eso consiste la regla de la cadena. Básicamente se multiplica en todas las derivadas por tablas o comunes, al final por u derivada, la función que es compuesta. Bien, vamos a aplicar entonces eso para nuestro ejercicio. No se olviden entonces, utilizar un cambio de variable es lo mejor para aprender regla de la cadena. Ya una vez que se tenga dominio de la misma, se lo puede hacer de forma mental, como muchos suelen hacer, y es donde generalmente hay algunos problemas. Bien, entonces derivamos. Yo voy a tener que esto es y derivada
igual. Y derivada igual. ¿No? Diríamos, esto es 2 por u a la 100 derivada. Esto es constante por función. La constante sale y lo único que habría que derivar es u a la 100. ¿Correcto? U a la 100. Ahora, de u a la 100 ya sabemos su derivada por tablas. Es esta. Ya sería 2 se queda por 100 baja. Me queda u a la 100 menos 1. Pero esta u, no se olviden, ha sufrido o se ha planteado por un cambio de variable. Se ha planteado por un cambio de variable. O sea, ha sufrido un cambio de la función original para poder derivar. Entonces lo que hacemos, dice la regla de la cadena, es multiplicar por u derivada. Multiplicamos por u derivada. Entonces, multiplicamos por u derivada. ¿Perfecto? Bien. Ahora, una vez que ya hemos aplicado la regla, como tercero, ¿sí? Retornamos a la variable original. Retornamos a la variable original. Considerando las operaciones pertinentes. Considerando las operaciones pertinentes. Entonces, en este caso, ¿qué voy a tener? Bien, ¿qué vamos a tener entonces en este caso? Ustedes notarán, tenemos y derivada igual acá, 2 por 100 es 200. Hay que retornar a la variable original. U a qué es igual. U es esta de acá. U es esta de acá. Acá hemos hecho el cambio de variable. Entonces vamos a tener que U, aquí hemos multiplicado 2 por 100, 200. U a qué es igual. Paréntesis, x cubo menos 8x cuadrado más x. Ya está. Elevado a la 100 menos 1 sería 99. Por u derivada, pero u a qué es igual, es todo esto, es x cubo menos 8x cuadrado más x, y esto hay que derivar. Retornamos a la variable original, que era x, y además consideramos las operaciones pertinentes, multiplicaciones y demás. Entonces ya para terminar tendríamos que la derivada de esta función compuesta a través de las reglas de la cadena es 200 por todo esto, más se sigue 200. Acá tendríamos lo que estaba anteriormente, x cubo menos 8x cuadrado más x elevado a la 99 por acá, derivada de, esto es sumamos de esta, ya sabemos cómo se deriva, habría que derivar el primer término, que sería en este caso x cubo, su derivada 3x cuadrado, aplicando esta misma, ¿verdad? Acá menos 2 por 8, 16x. Y finalmente la derivada de la función de identidad, o solamente de x, es la unidad. Y esta derivada. Y esto que hemos obtenido se denomina derivación o derivada por la regla de la cadena. ¿Sí? Esto que hemos obtenido es derivada, derivación o diferenciación, también le llaman algunos, por regla de la cadena. Si yo les sugiero utilicen el cambio de variable en una buena cantidad de ejercicios, y una vez que ya dominen cómo va más o menos el procedimiento, ya pueden hacerlo de forma mental, ¿sí? Entonces, para las reglas de la cadena, muy recomendable utilizar el cambio de variable, muy recomendable. Entonces, esto es el resultado para este caso. Bien, vamos con aquellos otros dos casitos. Tenemos y igual al seno de todo este polinomio. Algo complicado porque para empezar ni siquiera hemos visto la función seno de momento. Entonces vamos a anotar su derivada básica. Dice la regla que si yo tengo el seno de u, donde u es una función, su derivada es el coseno de u. ¿Sí? Si esto fuera solamente x,
o solamente u, como en este caso, su derivada directa es el coseno de u y no hay más que hacer. Pero en este caso, esta parte está compuesta. Por lo tanto, si está compuesta, la regla dice, debes aplicar la regla o el criterio denominado diferenciación o derivada por regla de la cadena, o sea, por u derivada. Entonces vamos a aplicar ese criterio para resolver esa derivada, en este caso, del seno. Ahí está. Entonces, derivada del seno es el coseno. Si u está compuesta, se multiplica por u derivada. ¿Cómo sé que u está compuesta? Basta que aquí ya no tenga esta estructura simple, porque acá ya está con estas cositas, que son en este caso un polinomio. Igual acá ya es una derivada de función compuesta donde hay que aplicar las reglas de la cadena. Entonces, otra vez, voy a aplicar el cambio de variable. Entonces, hacemos el cambio de variable. Yo digo, cambio de variable. ¿Dónde hago el cambio de variable? Donde está la función compuesta. Entonces, el cambio de variable va a decir u igual, puede ser cualquier otra letra, también no hay problema, pero esta es la más general posible. 5x cuadrado más 9x más 8, ¿sí? U es la que más se utiliza, es la que está en la mayoría de las prácticas y en textos también van a encontrar U. No hay problema si se utiliza otra letra, lo único que va a variar es su tabla de derivada respecto a qué variable utilizar. Es bueno conocer, puesto que cuando se hacen aplicaciones de derivadas, no siempre se maneja x y y. Bien, entonces U. Si hago el cambio de variable, entonces ahora la nueva función, ¿cómo va a ser? ¿No? Entonces vamos a tener acá, cambio de variable, nueva función. La nueva función va a ser igual, en este caso, a lo siguiente. Y es igual a seno de todo esto, pero todo esto lo hemos llamado u. Perfecto. Ahora ya podemos derivar porque está más sencilla. Ya está más sencilla. De esta, su derivada directamente sería el coseno. Pero como hemos hecho el cambio de variable, puesto que esta función es compuesta, hay que aplicar las reglas de la cadena. Entonces, tenemos y derivada igual. Derivada del seno, coseno de u. Pero esta u hemos obtenido a través de un cambio de variable, quiere decir que es una función compuesta, por lo tanto multiplicamos por u derivada. Una vez hecho eso, retornamos a la variable original. Entonces sería y derivada igual coseno de u. Pero u a qué es igual? U es todo esto. Es 5x cuadrado más 9x más 8. Por la derivada de u. La derivada de u. La u sigue siendo, en este caso, la variable u, 5x cuadrado más 9x más 8, derivada. U, derivada. Finalmente, y derivada va a ser igual a ¿qué? Esto copiamos, puesto que es algo que no se puede simplificar de momento. 5x cuadrado más 9x más 8 por la derivada de esta. De esta ya sabemos derivar, es común. Tendríamos paréntesis, este baja a multiplicar, sería 10x. Más derivada de 9x, simplemente 9, y de la constante sería 0, quedándonos solamente esa derivada. Entonces acá podríamos decir que este ejercicio ya está resuelto. Perfecto. Vean qué importante es el cambio de variable. Ahí está concentrado el análisis de aplicar las reglas de la cadena. ¿Sí? Volvemos a reiterar. Esto, cuando ya se tiene más práctica, se puede tratar de simplificar en forma mental, pero de momento yo les aconsejo, hasta que tengan dominio, hacer el cambio de variable. ¿Dónde hacer el cambio de variable? En la función compuesta, en la que es, si quieren así, la más compleja o la que no está muy notoria, y la que me facilite en hacer la derivada por tabla. Vamos con esta otra. De igual manera es una función compuesta. ¿Sí? Entonces, voy a aplicar el cambio de variable, y el cambio de variable va a ser otra vez, puedo decir u va a ser 5x cubo más 7x cuadrado
más 6x. Por lo tanto, la nueva función, ¿cuál va a ser? La nueva función va a ser la siguiente. Vamos a tener y igual coseno de todo esto, pero todo esto ahora se llama u. Y vean que la función sí se transforma a otra función un poco más sencilla, donde de esta ya podemos dar su derivada. Por tabla sabemos que la derivada del coseno de u, es negativo el seno de u. Y si es función compuesta, como en este caso, o sea, con un cambio de variable, ya debemos multiplicar por u derivada. Eso nos dice la regla de la cadena. Entonces podemos aplicar ese criterio por acá para la función que estamos resolviendo. Ahí está. Entonces vamos a tener que, vamos acá, y derivada va a ser derivada del coseno menos seno de u. Como hemos hecho el cambio de variable, eso indica que hay una función compuesta, por lo cual hay que multiplicar por u derivada. ¿Qué vamos a tener entonces? Esto va a ser negativo seno de u. Negativo seno de u. U a qué es igual 5x cubo más 7x cuadrado más 6x. Por u derivada. U es todo esto. Voy a copiar para tenerlo más claro. Ahí está. Esa hay que derivar. Finalmente la derivada que va a ser igual. Y derivada va a ser menos seno de toda esta función. En este caso polinomio de grado 3. Por la derivada de esta. ¿A qué sería igual la derivada de esta? Esta baja sería 15x cuadrado. Esta baja sería 14x. Esta sería simplemente 6. Y queda entre paréntesis, puesto que esto es el seno de un ángulo en teoría. Bien, con eso estaría esto también derivado por la regla de la cadena. Reiteramos una vez más, para dominar la derivada por la regla de la cadena es inicialmente muy importante realizar cambios de variable. Una vez que ya se tenga dominio del cambio de variable, se puede evadir ese procedimiento y hacer la derivada directamente como si fuese por tablas. El cambio de variable ayuda a que las derivadas sean visibles según tablas o reglas de derivación básicas que hemos visto en temas anteriores. Bien, vamos con más ejercicios. Para eso vamos a requerir un espacio adicional. Vamos por acá, por favor.